Saludos, titulamos este vídeo Dinámica de la creación, geometría simple profunda 3, cosmos cóncavo convexo 19. Tenemos que recordar lo anterior. En los vídeos anteriores hemos tratado un esquema, una interpretación de la fuente inmanifestada, y también de lo que denominamos la manifestación primaria, pero lo hemos hecho en sentido estático, en sentido predominantemente espacial, considerando sobre todo el espacio, porque las estructuras espaciales son estáticas y favorecen más la comprensión, favorecen más la intuición. Pero ahora en este vídeo lo vamos a tratar ya no desde un punto de vista estático, dijéramos así, la manifestación primaria, sino lo vamos a considerar, como su propio título indica, dinámica de la creación, porque dinámica significa movimiento, significa dinamismo. Pues vamos a considerar, y vamos desde un punto de vista temporal, porque el tiempo es ni más ni menos que la medida del movimiento. Entonces es más complicado y cuesta más, dijéramos así, la comprensión del tiempo que la comprensión del espacio. La comprensión del espacio sería predominantemente la geometría, y la comprensión del movimiento pues estaría sobre todo en la aritmética, que significa movimiento, significa ritmo. Entonces vamos a recordar que nosotros en el vídeo anterior lo consideramos, sobre todo, como hemos dicho, desde un punto de vista estático, se concretiza en la flor de la vida. La flor de la vida sería, dijéramos así, el esquema de la manifestación de la fuente. Cuando la fuente se manifiesta, pues su forma es crear, dijéramos así, los 6 días, que son los 6 pétalos de la flor, que serían los 6 días de la creación, y el séptimo, como nos dicen, y en eso tienen razón, el séptimo descansó, porque ya se formó un equilibrio, de una dualidad complementada, que serían 3 pétalos con otros 3. Es los 3 pétalos que representan lo cóncavo, y los 3 pétalos que representarían lo convexo. Esto fue lo anterior que vimos de la manifestación primaria desde un punto de vista estático, pero ahora nosotros lo vamos a considerar desde un punto de vista dinámico, dinámico, la manifestación primaria. Entonces, en esta consideración dinámica, pues por supuesto, hace alusión a una sucesión, a un movimiento, y eso es el tiempo. Y entonces tenemos que recurrir a lo que se denomina la estrella tetraédrica, que estaría formada en volumen por 2 tetraedros que se insertan el uno en el otro. Y entonces nosotros decimos que esto es coherente y equivalente a lo cóncavo y a lo convexo. Un tetraedro sería cóncavo y otro sería convexo. ¿Y por qué precisamente los tetraedros? Porque el tetraedro es la figura en volumen más simple posible, que estaría formada por 4 caras, es como una pirámide con 3 caras y después la base, que es la 4ª cara. Esa es la figura más simple en volumen. Por tanto, esos son los escalones iniciales para poder representar desde un punto de vista dinámico lo que es la flor de la vida, que es en sentido estático. Entonces, esta concepción dinámica pues también se expresa sobre todo por las vibraciones, el número de vibraciones, y esto es la escala musical. Esto ya fue estudiado por sabios que lo sabían, sabios, dijéramos así, del sistema, entre comillas, como Pitágoras. Ya desde Pitágoras pues hace todos estos estudios, y dijéramos así, a una clase dominante pues se le da toda esta enseñanza.
pero se le da, según nuestra opinión, desde un modo parcial y para el control. Entonces, en la actualidad más reciente, pues estarían este sistema de escala musical, sobre todo la escala de octavas, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahora se pasa otra vez al do, y esto es una sucesión, por eso estamos diciendo que esto es la dinámica, que es el movimiento, y esto hace alusión al tiempo. Pues estarían sobre todo las enseñanzas que trataron mucho maestros, dijéramos maestros entrecomillados, como Samael Aun Weor, con toda su filosofía de la Gnosis, que recoge una tradición secreta, evidentemente. Y también, sobre todo, hablando del sistema musical, pues Georg Gurdjieff, todas las personas que lo hayan estudiado, ambos, pues habrán cogido y habrán captado que son, dijéramos así, muy profundos, pero siempre se habrán quedado, nosotros pensamos, pues sin una falta de comprensión total, simplemente habrán reconocido que existe un conocimiento grande y profundo, pero no habrán llegado a comprenderlo de una manera simple y profunda y sencilla. Entonces nosotros eso es lo que pretendemos con estos vídeos, ir simplemente a la simplicidad, porque la verdad tiene que ser simple, por eso nosotros simplificamos al máximo. Entonces, en esta escala musical que tanto tratan Samael como Gurdjieff, pues estarían los dos puntos fundamentales donde nosotros decimos que ahí es donde se proyecta la fuente en las dos polaridades, y de esto no nos hablan, y que una polaridad sería lo convexo y otra sería lo cóncavo. Así, por ejemplo, en una sucesión que son vibraciones y da lugar a tonos y semitonos, pues es la escala musical, pues serían do, re, mi. Y entonces, entre el mi y el fa, todos saben que aquí existe una ruptura de esta continuidad. Y nosotros decimos, esta ruptura precisamente es uno de los polos donde se entra en conexión o en interacción, o donde actúa, dijéramos así, la fuente, o el éter, o dijéramos así, o el muro de Bloch, como queramos llamarlo. Entonces, do, re, mi, y entonces por eso lo hemos puesto aquí en rojo, porque de mi a fa existe ese, vamos a llamarle, si queremos, choque, do, re, mi, fa, pero y después viene el sol, la, si, y aquí se produce el siguiente, del si al do se produce el siguiente choque. Entonces, esto en la estrella tetraédrica, que estaría formada por la inserción de dos tetraedros, si lo colocamos en un solo plano, en el plano y no en el volumen, pues se nos formaría la estrella de 6 puntas, muy simbólica. Entonces, de tal manera que entonces nosotros decimos, en el plano sería, por ejemplo, el triángulo de lo convexo y de lo cóncavo. Entonces, sería la inserción de los dos triángulos. Esto lo seguiremos viendo incluso con figuras en volumen para que se perciba mejor. Pero entonces, entre ambos, entre lo cóncavo y lo convexo, ya nosotros sabemos que existe precisamente ese tercer eje que actúa y que su fuerza le puedes llamar vesica Piscis, o le puedes llamar, por ejemplo, éter, o le puedes llamar muro de Bloch, que estaría así, estaría aquí, entre ambos triángulos antes de que se forme, para verlo más claramente, antes de que se forme la inserción, pues aquí estaría, dijéramos, la actuación de la fuente o del éter. Entonces, y aquí es donde se producen los choques se producirían aquí y aquí, se producirían aquí y aquí, el choque. Entonces, podemos decir lo cóncavo, triángulo superior, o lo cóncavo, si queremos llamarlo de esta manera, lo cóncavo, triángulo inferior, y lo convexo, triángulo superior, si queremos decirlo de esta manera. Y la dinámica sería la siguiente, la dinámica que da lugar a la flor de la vida, porque nosotros estamos unificando todo, no estamos parcializando para que tengamos comprensión. Pues podemos establecerlo de la siguiente manera. La fuente emite una, dijéramos así, una radiación, una proyección de sí, mediante distintos intervalos, mediante distintas vibraciones. Entonces sería la primera, por ejemplo, do, re y mi. Aquí ya estaría una triangulación, do, re, mi.
Entonces, de tal manera que se proyecta, asciende y ahora desciende. ¿Y a dónde descendería? Pues desciende a una curva, otra vez a reunirse con la fuente. Pero ahí existe entonces una ventana o un choque o un contacto con la fuente, si queremos, digámosle, un rechazo. Y entonces, por eso, del mi al fa, aquí, en esta parte, en estas dos partes, podemos decir que son los dos ventanas polares, si queremos decirlo de esa manera para saber también comprender la forma de la Tierra cóncava convexa. Aquí estarían las dos ventanas polares. Aquí se produce el fa. Entonces, por eso decimos que del mi al fa, pues aquí estaría en rojo este choque. De tal manera que una vez producido, otra vez se produce el segundo triángulo. El triángulo vamos a llamarle triángulo cóncavo. Mientras primero sería, por ejemplo, el convexo, porque el orden ya es otra cuestión. Ahora lo vamos a explicar. Entonces después se pasaría el sol, la, si. Sol, la, si, que tienen una homogeneidad, pero aquí se produce otro choque. Aquí, porque del si al do, aquí en este otro punto si, pues se produce el choque, dijéramos así, de la fuente creativa que está manteniendo su creación, la está manteniendo. Entonces aquí podemos decir que es descendente, del mi al fa sería descendente, y del si al do, que sería una nueva escala o una nueva creación, sería ascendente, descendente y ascendente. Pero nosotros tenemos que especificar que esto lo estamos haciendo de un modo utilizando un orden, pero tenemos que decir que en la realidad, en la fuente, no es que primero se cree lo cóncavo y luego lo convexo, sino que en la fuente es totalmente simultáneo. Pero nosotros, para poder comprenderlo, pues tenemos que establecer, dijéramos así, una secuencia, y esta es la secuencia de la dinámica de la creación de la manifestación primaria, que esta evidentemente es la secuencia de cómo se forma esta flor de la vida o los 6 días de la creación. Es exactamente lo mismo. Aquí está en sentido espacial estático y aquí nosotros con la escala musical de vibraciones que desde Pitágoras está muy bien conocida, lo estamos estableciendo de un modo dinámico. Pero entonces estamos siguiendo un orden, pero nosotros decimos, en la fuente, este orden no es así, no es exactamente de esta manera, es que al mismo tiempo que va produciendo, es simultáneo, al mismo tiempo que se va produciendo la concavidad, se van produciendo la convexidad. Es decir, nos dicen las escrituras que están, dijéramos así, direccionadas, por ejemplo, que la divinidad creó primero al hombre y después del hombre, por ejemplo, pues sacó a la mujer de su costado o de su costilla. Eso desde nuestro punto y de nuestra investigación es totalmente falso. No puede ser así, tiene que ser absolutamente simultáneo. No creó primero al hombre y después a la mujer, no. Esta esfera, lo cóncavo y lo convexo, se van produciendo de un modo absolutamente simultáneo. Esto ya seguiremos explicándolo, porque es realmente muy revelador y muy fácil de comprender. Pero nosotros aquí establecemos un orden para poderlo hacer más comprensivo. Entonces, nosotros decimos, para ir sintetizando y terminando, porque esto debe de meditarse. En realidad, todo es lo mismo. Este esquema y este otro esquema, con el esquema simple que hemos visto aquí, de los dos polos, de las dos esferas, cóncavo y convexo, o de los tres ejes con el eje central, pues todo es lo mismo, sencillamente. Lo que pasa que en una manifestación, pues tiene que crearse de sí mismo una exterioridad con equilibrio, y por eso tienes que crear lo convexo y lo cóncavo. Y esta es la única, dijéramos, o la más simple representación de ese equilibrio externo, un equilibrio en una dualidad, pero dentro de una triunidad, que son los tres, igual que vemos aquí, los tres ejes, y el eje central. Y entonces estos dos este sería el punto de, dijéramos así, de dinamismo o de fuerza que va creando esos intervalos. Y por eso en la escala de vibraciones, pues se produce de un modo, dijéramos así, empírico, pues precisamente esta ruptura. Por eso es muy esclarecedora y muy objetiva la escala musical, que se le produce esta ruptura de la continuidad de vibraciones del mi al fa y del si al do. Y esa es la explicación, porque son los dos polos o los dos ventanas polares o los dos polos
donde actúa, dijéramos así, la fuerza para mantener esta dimensión en la que estamos. Entonces, nosotros terminamos aquí diciendo que tanto en el análisis predominantemente espacial, que es la flor de la vida, como en el análisis temporal o de sucesión o de movimiento, que es la estrella tetraédrica y la escala musical, tanto en ambos lo que le da unidad, pues es lo que nosotros hemos llamado el eje cóncavo, el eje convexo y el tercer eje. Entonces, nosotros terminamos con este vídeo una frase para la meditación, que en toda manifestación, que sería la manifestación primaria, e incluso en la secundaria, pues se crea lo que hemos denominado un cosmos cóncavo-convexo, que es semejante a la Tierra cóncava convexa, y que el corazón o el creador o la fuente invisible pues son las fuerzas electromagnéticas, o si le queremos llamar otro nombre sería el tercer eje, o si le queremos decir un nombre más coherente con lo que es la forma, estructura física, le podemos decir que es el éter fuente, pero este éter no es exactamente como estamos viendo el que normalmente suele considerarse, sino que es este éter que es semejante a la manifestación de la fuerza. Bien, terminamos en este vídeo deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento